Muchas gracias por la compañía a través de Acento TV y las redes sociales de Acento TV, así como las redes sociales del Centro Pedro Francisco Bonó y el taller público Silvano Lora, que se han unificado en estas tertulias, estos fogaraté, tertuliando en la red para discutir diversos temas. En esta ocasión hemos convocado a un grupo de dominicanos privilegiados, dominicanos excelentes, que están ubicados en diferentes lugares del mundo para conversar con nosotros cómo está viviendo la diáspora dominicana la pandemia de coronavirus o COVID-19. Con estas personas vamos, reconocidos todos, vamos a dialogar en esta hora y media. Hoy no vamos a tener una hora y media dedicada a un diálogo para conocer cuál es la realidad de los dominicanos que padecen el COVID-19 en otros lugares. Por supuesto, otros países. Pablo Mella, uno de los compañeros que ha estado trabajando fuertemente en la organización de estas tertulias, es el que va a conducir este encuentro, y le agradecemos mucho que a partir de ahora comience con la discusión, con el debate, y en primer lugar con la presentación de estos distinguidos amigos diplomáticos, profesionales, intelectuales que nos acompañan en este fogaraté de este miércoles. Muy bueno, muchas gracias, Fausto, por pasarme la palabra, y buenas noches a las amigas y amigos que nos siguen, algunos ya fieles a estas tertulias. Como fue anunciado por nuestros medios de comunicación y ahora introducido por Fausto, el tema de esta noche es cómo están viviendo los dominicanos de la diáspora la pandemia. Hacernos una idea y también ver redes, ¿no?, de apoyo, qué informaciones más específicas podemos obtener gracias a la participación de las personas que nos acompañan esta noche. El orden que vamos a seguir, y voy presentando brevemente a nuestros invitados. Primero nos va a hablar nuestro amigo Rubén Sillier, embajador dominicano en Chile, conocido sociólogo e historiador, que nos va a hablar un poco de la comunidad dominicana en Chile y cómo está viviendo la pandemia, cómo está también interactuando nuestra embajada con los dominicanos y dominicanas que viven en Chile. En segundo lugar, vamos a escuchar el testimonio de Marisol Dicló, que es docente de lenguas y vive en la isla de Martinica, que pertenece a un territorio de ultramar de la República Francesa. En tercer lugar, contamos con la participación de Andrés Morillo, dominicano, historiador, trabajador a través de organizaciones no gubernamentales con las comunidades del norte de Argentina. Él vive en San Miguel de Tucumán, pero mantiene un contacto activo con las organizaciones dominicanas en el territorio argentino. En tercer lugar, vamos a escuchar las reflexiones y las informaciones que nos ofrecerá nuestro embajador en España, el licenciado Olivo Rodríguez Huertas, conocido por su competencia en el derecho administrativo. En cuarto lugar, nos quedamos en territorio español y vamos a escuchar sobre todo el testimonio, no del territorio español del conjunto, del cual nos va a hablar Olivo, sino de específicamente qué están haciendo las comunidades organizadas en Madrid. Y para eso contamos con la participación de Norberto Azor, que es gestor cultural y al igual que nuestro participante de Argentina, Andrés Morillo, está muy en contacto con las comunidades, con el trabajo comunitario en Madrid. Y por último, tendremos la información calificada desde Nueva York de nuestro médico reconocido que trabaja en el Presbyterian Hospital de New York, Rafael La Antigua, médico internista, y que nos va a hablar tanto de un poco cómo está la situación de la pandemia en Nueva York, así como
la situación de la comunidad dominicana ante esta pandemia. Agradecemos grandemente a estos dominicanos que estén con nosotros esta noche y les recordamos que después de la participación de ellos vamos a tener la interacción con ustedes que nos siguen y que para hacer llegar sus preguntas y sus comentarios deben utilizar el chat del canal YouTube Seminarios Bonó. Desde ahí vamos a recoger las preguntas, solamente podremos cubrir este medio por los recursos que tenemos y desde ahí entonces interactuaremos con nuestros invitados. Dicho lo cual, nuevamente gracias por acompañarnos en esta noche y cedo la palabra a Rubén Sillier para que nos hable un poco de la situación de los dominicanos en Chile. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. Tienes que abrir tu micrófono, Rubén. Ahí, muy bien. Hola, Ahora muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar en esta tertulia de tanta utilidad para los momentos que vive nuestro país y el mundo, ¿verdad? Con respecto a la migración dominicana en Chile, estamos hablando de uno de los fenómenos migratorios relativamente más recientes de República Dominicana, porque esta migración se conforma esencialmente a partir del año 2010, tiene unos 10 años creciendo. Y sin darnos cuenta, esta migración ya alcanza alrededor de 18 a 19 mil personas. Están distribuidos en todo el territorio de Chile, desde Santiago, desde Arica hasta Punta Arenas, y estamos hablando de una población muy dinámica que está integrada, como siempre pasa en el mundo de la migración, esencialmente a las actividades, digamos, del sector informal, pero contamos también con un grupo de profesionales que están integrados a nivel formal de la economía chilena. En cuanto al asunto de cómo impacta, ¿verdad?, este evento de la pandemia mundial, debemos decir que nuestra comunidad realmente actuó de un extremo al otro. Hubo muchas personas que desafiaron la enfermedad y que entendían que, bueno, que eso no iba con ellos, como siempre pasa, también pasó en nuestro país. Pero lo más interesante, ya esas son conductas conocidas. Lo más interesante es que hay otro grupo de personas que nosotros sentíamos que actuaban impactados por la soledad. Es decir, en ese momento, a pesar de que están en comunidades, ellos se sintieron muy solos. La gente se sintió aislada, la gente se sintió con una ruptura frente al país y lo que la gente buscaba era la forma de apoyarse. De manera que hubo esa primera reacción y se acercaron muchas personas a la embajada recibe un promedio de 25 a 30 personas diariamente en los tiempos normales, hemos recibido en otros momentos mucho más, pero muchas de las personas que llegaron en el primer momento era buscando cómo viajar, cómo irse para la República Dominicana. Ustedes saben que al ser una población que todavía no está completamente regularizada, hay muchos irregulares, entonces la mayoría de estas personas viajan con cartas de ruta, porque, bueno, siempre se le han perdido el pasaporte o se le ha robado el pasaporte, parte de la estrategia migratoria, obviamente, pero ocurre. Entonces, en ese momento llovieron las solicitudes para las cartas de ruta, para tratar de irse. Pero claro, la reacción no fue a tiempo y la mayoría de esas personas no pudieron viajar porque obviamente en el momento en que ya querían hacerlo, se estaban cerrando líneas de avión y aeropuertos. De manera que muy pocas personas pudieron viajar a la República Dominicana por motivo del coronavirus. Tuvimos o tenemos 3 casos de turistas. Hubo un dominicano que estuvo en los últimos momentos del cierre, un joven, un profesional, muy alertado, y él
en lugar de acogerse a buscar un refugio donde lo pudiéramos colocar, etcétera, le dijimos que había 2 líneas aéreas americanas en el aeropuerto que estaban llegando al aeropuerto de Santiago, y él decidió arriesgarse con tanta suerte que consiguió un vuelo para Miami y de ahí se fue a Santo Domingo. De manera que es el único turista que logramos repatriar, o él mismo se repatrió. Pero podemos decir también que hemos tenido situaciones de personas que han estado en un estado de calamidad por falta de alimentos. Felizmente, aquí hay una organización comunitaria, hay 3 grupos comunitarios, están acostumbrados a trabajar directamente con la embajada, y lo que se hizo en ese momento frente a esa situación es que ellos hacen un convite entre todos, ¿no? Y para ayudar al que está en necesidad. Entonces, obviamente, la embajada participa en ese serrucho y siempre hace su aporte, y todo el mundo aporta, y a esas personas se les pudo llevar alimentos en un primer momento porque carecían de ellos. También hemos tenido 2 casos de personas que se han declarado en situación de calle. Eso es más complicado. Uno de ellos nosotros lo pudimos retomar y orientarlos hacia un centro de acogida aquí en Santiago de Chile. Es bueno decir que por el asunto del invierno, que hay mucha gente que vive en situación de calle en Chile, hay muchos albergues y empiezan a abrirse precisamente a partir del mes de abril, que es cuando empieza el otoño, y por suerte nos acogen a estos dominicanos. Hay también centros religiosos, los jesuitas, a propósito del Bono, con los cuales siempre hemos estado en contacto, y ellos también nos prestan ayuda para cuando hay personas en esa situación. Pero lo mejor de todo es, digamos, que no hemos tenido ningún dominicano reportado hasta el momento que haya sido infectado por el coronavirus. De manera que desde ese punto de vista, eso quiere decir que la población dominicana en Chile ha respetado las normas establecidas por el gobierno para protegerse y evitar el contagio de la enfermedad. Eso es muy importante porque si además de la situación precaria, pues se enferman, entonces eso es un problema. Debemos decir que nosotros en la embajada hicimos un plan de emergencia por la instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana. Se redujo el personal al mínimo necesario. Hicimos una promoción en la página que tiene la embajada, que es muy consultada por la comunidad dominicana, explicando cómo íbamos a trabajar a partir de ese momento, esencialmente en línea. De manera que la gente estuvo muy bien informada y, bueno, digamos que nos ha resultado. También eso ha ayudado. Bueno, pusimos muchas medidas de control y de higiene para recibir a los primeros que pudieron llegar, porque después con la cuarentena nadie pudo volver. Pero en el primer momento instalamos hasta un lavamanos a la entrada de la oficina. En fin, todas las medidas que había que tomar las tomamos para protegerlos a ellos y protegernos nosotros también. También debo decir que yo siento que esta comunidad es una comunidad muy solidaria. A pesar de que están divididos en 3 organizaciones, cuando hay una situación, cuando hay de emergencia para alguien, todos acuden a apoyarse. De manera que eso facilita mucho el trabajo de la Embajada Dominicana aquí en Chile. Y yo diría que otra ventaja que tuvieron los dominicanos, como les dije, solo 1/3 de esa cantidad de dominicanos está regularizado. Estamos terminando un plan de regularización migratoria que comenzó hace 1 año y medio, casi 2 años. Entonces, todos no han completado los procesos para estar completamente regularizados. Pero el gobierno chileno, felizmente, repito, decidió postergar los plazos que terminaban en estos periodos. De manera que los que comenzaron a regularizarse van a poder circular en Chile con el nivel de documentación que hayan adquirido hasta el momento en que llegó el coronavirus. De modo que eso le da un respiro
para que no tengan que evadir la situación, digamos, legal que se presenta en estos casos. Yo diría que también esto de, bueno, de ver una epidemia, una pandemia como esta, estando uno fuera del país, es un gran aprendizaje. Y pienso que las experiencias de nosotros, los diplomáticos, cuando culminemos nuestros informes, van a ser muy importantes para el relacionamiento con las diásporas, porque se van presentando situaciones que uno no las contempló, bueno, nadie las contemplaba, pero uno aprende de eso, de la naturaleza humana y también de cómo el dominicano manifiesta su sentir y su forma de ser frente a estas situaciones. Hay algo que a nosotros nos ha impactado mucho. Como les digo, hay un deseo del migrante de estar con su familia, estar cerca del país, etcétera. Y se dio el caso, se está dando el caso de que como han rescatado algunos estudiantes, por ejemplo, los que llegaron de China, los médicos que llegaron de Cuba y algunos que llegaron de España en momentos que se podía, algunos que han regresado de Estados Unidos, no se ha entendido que lo que se hace es tratar de apoyar a los que estaban como turistas en esos países, o sea, los que están en tránsito en esos países. No es a los residentes, porque si traemos todos los residentes, ¿cómo transportamos 20,000 personas para la República Dominicana? O desde España, donde tienen tantos dominicanos. De manera, pero ellos entienden que pronto va a llegar un avión. A mí me da a veces risa, porque yo digo, cómo la gente piensa en positivo para su beneficio. Y hemos recibido ya muchas visitas y llamadas de personas, mire que yo quiero inscribirme para cuando manden el avión. Entonces hay que explicarle que el avión no existe y cómo tienen que esperar hasta que se regularicen vuelos y apertura de aeropuertos. Pero fíjense cómo personas que vienen de lejos, hasta arrastrando coches de niños, vienen a inscribirse para ellos ser de los primeros que se vayan en el avión. De modo que todas esas reacciones tienen mucho que ver. Gracias, Rubén. Muy importante esta visión de conjunto y conocer esta gran variedad de la situación de los dominicanos, que para mi sorpresa, que eso no lo sabía, está en todo el territorio chileno. Insistir en esta capacidad de haber reaccionado y sobre todo, como dices, la importancia de que la experiencia humana de vivir esto a la distancia ponga aprendizajes humanos a todos los que estamos envueltos y también que plantee con los informes de ustedes, los diplomáticos, una nueva manera de relacionarse con la diáspora. Ojalá y se pueda sistematizar esto. Pues bien, gracias, Rubén. Paso la palabra a Marisol Dicló. Marisol Dicló es docente en Martinica y desde allí ella nos va a dar su experiencia. Marisol ha tenido un pequeño problema con la imagen. Va a salir primero su imagen oscura y después vamos a intentar poner una foto de ella. Adelante, Marisol, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y yo también quiero darle las gracias por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes, con todos los que están conectados y poder dar mi pequeña experiencia como dominicana viviendo en el exterior. Yo soy docente universitaria y de la secundaria del sistema francés y verdaderamente, como decía el señor Sillier, esta experiencia de pandemia es algo desconocido para todos. Pero bueno, como docente hemos tenido que replantearlo todo, las clases virtuales, ver como familia, cómo desenvolverse, pero sobre todo cuando uno tiene familia en el exterior, cómo todo eso crea angustias, el país, la familia que está lejos, y cómo nos llegan las informaciones desde los noticieros locales y franceses sobre el país. Bueno, para mí realmente sobre la comunidad dominicana, yo pienso en Martinica, yo no tengo los datos muy claros, pero en Martinica hay alrededor de 10,000, la población de inmigrante está alrededor de 10,000 personas.
Y yo pienso que la comunidad dominicana representa entre un 1 y un 2% de ese grupo. La comunidad de inmigrantes mayor aquí en Martinica es la haitiana. Y bueno, yo como dominicana, yo quiero resaltar algo, y es que durante esta pandemia, claro, uno se pone en contacto con las personas que uno conoce, pero ante todo yo quiero decir que la comunidad dominicana en Martinica se ha integrado muy bien a la cultura martiniqueña. Participan, hay asociaciones, participan en eventos culturales como el carnaval, que es algo muy, muy importante aquí. Y de verdad que yo me siento muy orgullosa de la visión de dominicanos que da la comunidad dominicana aquí en Martinica. Y para mí fue fue de mucha alegría ver en la televisión cuando comenzó el confinamiento. Nosotros ya tenemos casi 2 meses. Y bueno, aquí el virus entró más bien por los cruceros. Los cruceros, aquí no se manejó muy bien el asunto de los cruceros, eso también pasó en nuestro país, como pude ver, porque cuando ya en Francia se había anunciado que el contagio ya era inminente, los cruceros siguieron circulando y los martiniqueños siguieron participando de sus vacaciones. Y fue así como hubo uno de esos cruceros donde se encontraban casi 400 martiniqueños y donde habían ya personas contaminadas. Bueno, eso fue muy duro de vivir porque, y bueno, aquí en Martinica se vivió de una manera muy fuerte porque las asociaciones, los sindicatos, y aquí tenemos un partido independentista muy fuerte, y bueno, se expresaron en cuanto a cómo proteger la isla, que había que cerrar las fronteras, etcétera. Pero volviendo a lo de Dominicana, yo recuerdo que en ese tiempo, y como ha pasado en nuestro país, el problema en Francia, o sea, en Francia metropolitana, fue el mismo que aquí. Aquí se han hecho las mismas normas que se siguen en Francia metropolitana. Pero el principal problema en Francia fue el problema de las mascarillas, que no teníamos mascarillas, que no había guantes, que cómo hacer el confinamiento, bueno, y aquello fue un poco angustioso. O sea, todo el mundo se lanzó a las farmacias a comprar las famosas mascarillas y por ejemplo, vimos que cuando comenzó el contagio en China, aquí hubo mucha solidaridad y las comunidades compraban las mascarillas para enviarlas a China. Pero nos dimos cuenta que no teníamos mascarillas para los de Martinica. Y me llenó de mucha satisfacción ver en la televisión una dominicana con una iniciativa importantísima. Ella es ingeniera industrial, yo puedo dar su nombre, yo quería que ella, yo no sé si está conectada, se llama Josefina Nampier, y ella tuvo una iniciativa formidable junto con mujeres dominicanas, costureras, se pusieron a confeccionar mascarillas para el personal de los hospitales. Y la verdad es que en ese momento yo me sentí tan orgullosa de ser dominicana. O sea que los dominicanos aquí en Martinica nos hemos obedecido. Yo no he escuchado nunca en la televisión local que digan un dominicano que lo tomaron, lo penalizaron, lo llevaron preso porque salió sin la autorización. Aquí tenemos para salir, tenemos que tener un documento, una autorización de salida donde tenemos que decir claramente cuál es el motivo de la salida. Y aquí particularmente, que no pasa lo mismo en Francia metropolitana, hemos tenido que hacer toque de queda, porque en algunos barrios los jóvenes han vivido muy mal el confinamiento. Bueno, como yo pienso que ha pasado en todos los países, el confinamiento muestra todo lo que somos humanamente, muestra nuestras fragilidades como familias, muestra también lo grande que somos, nuestras cualidades, por ejemplo, la solidaridad. Y como dominicana, yo pienso que los dominicanos desde donde se encuentran siempre muestran que son solidarios. Eso yo lo puedo decir, es el caso de
de esta persona que voluntariamente, sin ningún tipo de interés, reunió un grupo de mujeres y se pusieron a confeccionar mascarillas para el personal médico de los hospitales de Martinica. Bueno, no sé, como docente, decir que este confinamiento nos ha interpelado mucho como docentes, como la enseñanza ha sido de gran aprendizaje, porque tenemos que utilizar todos estos dispositivos de las tecnologías para estar en contacto con nuestros alumnos, nuestros estudiantes. Pero también nos ha mostrado la fragilidad de los hogares, porque no todos tienen, bueno, yo tengo un problema de imagen, no me pueden ver, pero no todas las familias tienen todos esos dispositivos. Y además se ha mostrado también cómo las familias viven. Hay muchas, así como se ha mostrado la violencia de género en las mujeres, también se ha mostrado que muchos estudiantes, el confinamiento ha sido catastrófico, ha sido muy traumático, porque han tenido que convivir seguramente con un padre, una madre que no se llevan bien. Y entonces el papel, el rol del docente viene un poco a dar seguimiento, ¿no? O sea, a estar en contacto con los alumnos y ha mostrado, yo pienso que aquí en toda Francia, ha mostrado cómo el papel del docente presencial en una aula, el contacto, porque una de nuestras funciones es ir construyendo ciudadanos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que va a haber una valorización de muchas profesiones y en Francia hemos vivido un movimiento social muy grande luego de los chalecos amarillos, y esta pandemia vino luego de un movimiento social muy fuerte aquí en Martinica, donde los establecimientos escolares estuvieron bloqueados desde diciembre. O sea que con la pandemia tenemos casi 4 meses que no vemos a nuestros estudiantes. Y con esto yo pienso que se valoriza el papel del docente. Y bueno, como dominicanos, tengo muchos alumnos de origen dominicano, y la verdad es que puedo decirles que hacen el esfuerzo por progresar, saben que aquí tienen oportunidades que no la tienen en nuestro país, y que deben hacer todo lo posible por progresar y avanzar. Y la verdad es que en general el resultado es muy da mucho ánimo. Por ejemplo, en la universidad, porque yo también tengo experiencia como profesora en la universidad, muchos estudiantes dominicanos, de origen dominicano, han sido premiados porque han sido los mejores en un semestre, y eso también hay que decirlo, hay que resaltarlo. O sea que en cuanto a la pandemia, bueno, aquí ya para terminar, yo quiero darle el dato. Aquí tenemos 164 casos de confirmados solamente. Ha habido ya 14 personas han fallecido, y aunque las estadísticas de los médicos de la medicina liberal no se toman muy en cuenta, se estima que alrededor hay más de 500 personas que están infectadas en estos momentos. Muchas gracias, Marisol Dicló, desde Martinica. Y gracias por compartir esa experiencia, sobre todo como docente, y satisface saber que también la comunidad dominicana ha tomado una actitud de colaboración, como señalaba también Rubén Sillier en el caso de Chile. Nuevamente agradecemos la presencia de las personas que se nos han unido a este Fogarate tertuliando con el tema de cómo están viviendo los dominicanos de la diáspora esta pandemia. Aprovechando de que se hizo referencia a Francia, saludamos de manera especial a otro gestor cultural dominicano, Alexander Bellance, que está transmitiendo esto para toda Europa desde una plataforma informática que se llama notamusical.fr. Así que saludamos esta iniciativa y esta red, Tertuliando en Red. Ahora doy la palabra, nos trasladamos nuevamente al Cono Sur, y doy la palabra a Andrés Morillo, historiador, también promotor comunitario, y quien nos va a comentar un poco sobre cómo están viviendo los dominicanos esta pandemia en Argentina. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Adelante. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación a este foro para abordar el tema
del contexto social en que los dominicanos de la diáspora vivimos esta pandemia que azota al mundo. Bueno, ¿cómo vive la comunidad dominicana la pandemia en Argentina? Bueno, hasta el momento los datos oficiales y los que recogen las organizaciones sociales, no tenemos ningún dominicano con el COVID-19, es decir, que dentro de la comunidad dominicana no hay contagiados. Sin embargo, la comunidad dominicana vive todo este proceso de la pandemia con mucha preocupación, angustia e incertidumbres. Los dominicanos acá en Argentina están distribuidos y concentrados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, fundamentalmente en los barrios de Constitución, Once y Flores, entre otros barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero hay otros dominicanos que se encuentran viviendo y residiendo en las principales ciudades del sur de Argentina, Comodoro Rivadavia, Vietnam, Rawson, Ushuaia, y muy pocos dominicanos vivimos en el centro y el norte de Argentina, ¿no? Córdoba y todo el NOA y el NEA. En definitiva, estamos hablando de alrededor de los datos oficiales y que maneja también la Embajada Dominicana acá en Argentina, están hablando de unos 35.000 dominicanos. Obviamente que las organizaciones sociales han hecho relevamientos que muestran que hay una comunidad de dominicanos sin documentación, indocumentados, y que supera incluso a la cifra de los 35.000 dominicanos. Estamos hablando, ellos estiman que hay alrededor de 40.000 dominicanos en esa situación o en esa condición de ilegalidad y que no han cumplido de alguna manera agotar esos procesos migratorios. Los dominicanos acá están organizados, relativamente han venido organizándose reciente. Hay una serie de organizaciones civiles que aglutinan a los dominicanos en esos centros donde se encuentran concentrados. Yo he tenido contacto directo y comunicación con Bartolo Santana, que es el presidente de la Asociación de Dominicanos Unidos en Argentina. También he tenido contactos con María Trinidad Gómez, que también es la presidenta de la Asociación Civil de Residentes Argentinos en Comodoro Rivadavia, en el sur de Argentina. Pues desde las organizaciones sociales se ha establecido una especie de red de solidaridad y acompañamiento a los dominicanos que obviamente están aglutinados en estas ciudades donde estas organizaciones sociales hacen su labor. De esto, ¿cuáles son el impacto? Los dominicanos, hay una complejidad producto de no solamente la vulnerabilidad de gran parte de ellos al no tener la documentación, sino que muchos de estos dominicanos que viven en estas ciudades se dedican a actividades comerciales vinculadas, a actividades económicas vinculadas a la peluquería, a los centros de uñas, a las asistencias ambulatorias o cuidados a domicilios. Algunos dominicanos también se dedican a la venta, son vendedores, algunos son taxistas, en fin. La gran mayoría de los dominicanos viven en actividades económicas que están vinculadas a la dinámica cotidiana, dinámica del día a día. Y obviamente que las medidas que ha ido tomando el gobierno argentino en función de la llegada de la pandemia llegó a Argentina a principios de marzo, y el gobierno argentino el 19 de ese mismo mes decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, junto con una serie de decretos para acompañar la contención social que obviamente iba a generar la paralización del aparato económico de Argentina. Así que los distintos gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos
provinciales han estado ayudando a los dominicanos en la entrega de alimentos y medicamentos, y obviamente con toda la plataforma de relaciones y vínculos que tienen con estas asociaciones que, bueno, que trabajan de codo a codo con los dominicanos residentes allí. Los que sí están en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión e invisibilidad son esos dominicanos que se encuentran sin documentos, que no pueden acceder a estas ayudas oficiales, y que de alguna manera ahí está la contención de las distintas asociaciones y de algunos gobiernos municipales también. Según me cuentan Bartolo y María, ellos han estado haciendo una serie de campañas para recolectar alimentos, están hablando con los distintos funcionarios de los gobiernos locales y nacionales, como para dirigir algunas ayudas a esos dominicanos que se encuentran en una situación muy complicada ante esta paralización de digamos, ante este aislamiento en el que estamos todos en Argentina. Estamos hablando también de que la Embajada Dominicana en Argentina, que recientemente tiene, bueno, la licenciada Marjorie Espinosa, que fue recientemente nombrada, anterior estaba César Pina Toribio, pero bueno, todos conocemos que su renuncia. Marjorie apenas tiene un mes que está aquí en Argentina, es decir, que un mes y unos días, así que le tomó todo encima, así que la embajada ha estado también poniéndose en contacto con esos dominicanos, con esas organizaciones, para ver la manera en que algunos dominicanos pueden ser asistidos o acompañados. Este mes, hace unas semanas atrás, retornó un avión con 24 dominicanos, la mayoría de ellos eran médicos que estaban estudiando, haciendo estudios de posgrado, y especialidades y residencias. Médicos fueron ayudados por la Embajada Dominicana. Bueno, todos llegaron hasta República Dominicana, y estamos hablando que todavía hay una serie de dominicanos que tienen y que han manifestado la intención de retornar. Bueno, en ese sentido, creo que el panorama de la diáspora dominicana acá en Argentina está contenida de alguna manera, pero hace falta todavía mucho más ayudas, hace falta llegar un poco más a aquellos dominicanos que están en esa situación de tanta vulnerabilidad, exclusión, y en ese sentido están trabajando para asistir en apoyar, en ir a auxiliar a estos dominicanos. Bueno, se ha ido tejiendo una red de solidaridad. Los dominicanos acá son dominicanos que se dedican al trabajo, son trabajadores, son solidarios, muy responsables, están cumpliendo el aislamiento decretado por el gobierno argentino. No hay ningún caso de dominicano vinculado con algún tipo de desobediencia. A pesar de eso, se sigue tratando, obviamente, de visualizar un poco más la comunidad dominicana acá en Argentina. Hay un caso que justamente este mes acaba de cumplir un año, un caso del asesinato de una dominicana en Comodoro Rivadavia, Lucía de la Rosa, que fue brutalmente asesinada el año pasado, un caso que consternó totalmente a la comunidad dominicana que vive aquí en Argentina. Esto ha generado que de alguna manera se movilicen algunas acciones de algunas asociaciones para pedir justicia. Hay un año, ha transcurrido un año, todavía no hay culpables. La justicia argentina ha demorado en hacer las investigaciones del lugar. Y estos dominicanos de Comodoro Rivadavia, estamos hablando de unos 126 dominicanos que residen allí, están organizados y, bueno, piden justicia
por el asesinato de Lucía. Lucía, que es una mujer que ya vivía en una situación de pobreza extrema en República Dominicana, proviene de un campo de Montecristi y obviamente esa situación ha llamado la atención para que también muchos dominicanos fortalezcan esas redes de solidaridad y de acompañamiento que se vienen realizando. Muchas gracias, Andrés Murillo. Creo que es importante este vínculo que también retoma lo dicho por Rubén Siliel, la importancia de estas redes de dominicanos y dominicanas que se organizan y aunque sean plurales, inclusive de algunas veces puedan tener puntos de vista de encuentro, de oposición. Sin embargo, esta capacidad del dominicano de poder hacer estas redes que las conocemos todos, de solidaridad en estos momentos difíciles, y subrayar nuevamente la obediencia, el seguir las normas de las autoridades del país de acogida y además tocar también la realidad de la fragilidad de la migración dominicana en Argentina. Nuevamente, bienvenidos a los que se han unido últimamente a nuestra tertulia de esta noche en Fogarate, cómo están viviendo los dominicanos la pandemia, y le recordamos que usted puede participar de la segunda parte de esta tertulia enviando sus preguntas al chat de YouTube del canal Seminarios Bonó. Allí es el único medio que tenemos, todavía vamos a decir que tenemos suficiente control para poder procesar las preguntas y hacérselas a nuestros panelistas. Ahora cambiamos de continente y le damos la palabra a nuestro embajador de España, Olivo Rodríguez Huertas, quien nos hablará de la situación de conjunto, de cómo los dominicanos están viviendo esta realidad en España y qué ha hecho nuestra embajada allí. Gracias, Olivo Rodríguez Huertas, por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, Pablo, por la invitación, Fausto, a los compañeros panelistas, en especial a mi querido amigo y colega Rubén Siliel. Bueno, como todos sabemos, uno de los lugares de mayor migración luego de Estados Unidos de dominicanos es justamente en España, ¿no? Se estima que por el orden cercano a los 200.000 dominicanos residen aquí en el territorio español, con una mayor concentración justamente en Madrid y Barcelona, que han sido los dos lugares donde el impacto de esta pandemia ha sido tremendo aquí en España. De manera que desde el primer momento que se decretó el estado de alarma, hay prohibición de circulación. La embajada y nuestros consulados generales aquí en España han estado, sobre todo los consulados, brindando un servicios mínimos. La embajada trabajando a través de estas técnicas, ¿no? que nos permite la tecnología para comunicarnos y despachar todas las cuestiones de carácter oficial. Hemos tenido dentro de los afectados, dentro de los fallecidos, al menos tenemos constancia de 20 dominicanos que han fallecido. Pueden ser que esa cantidad sea un poco mayor porque muchos de los dominicanos que residen aquí tienen la nacionalidad española. Entonces, todavía no tenemos los datos desagregados, de manera que si no hay un contacto directo para fines de documentación con nuestros consulados, nos resulta imposible. Pero tenemos constancia de al menos 20 dominicanos que han fallecido. Y dentro de ellos, un dominicano muy querido por toda la comunidad, el padre Daniel, que falleció. El año pasado el presidente Medina, en un acto de justicia, le había otorgado la nacionalidad privilegiada. Su sueño de toda la vida era ser dominicano, no quería morir sin ser dominicano. Y el padre es un padre que ha sido el gran orientador de toda la comunidad nuestra y que todos los años celebraba la misa de la Virgen de la Altagracia y terminaba siempre entonando las notas del himno. Concluía la misa él cantando las notas del himno nacional dominicano con la bandera nacional, de manera que se trató de una pérdida muy, muy sensible. Desde otro punto de vista, hay una gran cantidad de médicos dominicanos que viven aquí en España, que están trabajando fuertemente en el combate a esta pandemia. Incluso dentro de los estudiantes de posgrado en medicina que tenemos becado aquí, tenemos constancia de que en Barcelona, de 30 estudiantes becados en especialidades, 28 decidieron voluntariamente
sumarse a los esfuerzos del sistema sanitario español en el combate a esta pandemia. De manera que es una mezcla, ¿no?, de sentimiento duro, ¿no?, de ver que miembros de nuestra comunidad fallezcan, y también la satisfacción de que gran parte de ese personal nuestro esté directamente enfrentando esta situación. La comunidad es, Norberto ya le dirá, es una comunidad amplia, diversa, y obviamente muchos trabajan, se han visto afectados en su trabajo. O sea, la situación aquí en España es dramática con el tema de la suspensión de los contratos, de la precariedad, ¿no?, laboral, y obviamente que esto tiene una incidencia importante, ¿no?, en una comunidad que está dentro de su propio esfuerzo, ¿no?, realiza todo el esfuerzo necesario por sobrevivir junto a sus familiares en este ambiente que le ha tocado vivir. Hay programas de asistencia social a niveles de las comunidades, de los ayuntamientos, de necesidades, pero no deja de ser una situación dramática. Me parece un poco parecido a lo que podría pasar en Nueva York, donde tenemos tantos y tantos dominicanos y no es posible quizás brindarle toda la asistencia debida. Muchas gracias, Olivo Rodríguez Huertas, nuestro embajador, por esta visión de conjunto y también saber de esta variedad de la presencia dominicana en España, desde las personas que prestan los servicios más sencillos hasta profesionales que están enfrentando la pandemia, y un especial recuerdo de nuestro querido compañero sacerdote, el Padre Guerra. Le doy la palabra a un gestor comunitario de Madrid, dominicano, Norberto Azor, que nos va a complementar esta visión de conjunto desde lo que están viviendo las comunidades organizadas en Madrid. Gracias, Norberto, por estar con nosotros. Micrófono. Muchísimas gracias, Pablo. También gracias a todos nuestros compañeros panelistas que están en este momento. Creo que con relación, ya abundando un poco lo que dice nuestro querido embajador, la situación con relación a la comunidad directamente se puede ver desde varias aristas. Resulta que nadie en este sentido estaba preparado para esta situación que se iba a presentar, y ha cambiado bastante los paradigmas muchísimas familias. Nosotros en el caso hemos encontrado que hay muchísimas familias dominicanas en estado de vulnerabilidad, incluso con el tema de las ayudas que ofrece el gobierno español. A veces no pueden acceder a esas ayudas, porque dentro de ese plan a veces hay personas que no tienen documentación, que no están al día, por lo tanto no aplica a distintas ayudas que ofrece el gobierno. Tengo también que reconocer que somos ahora mismo la comunidad, tanto a nivel del país, que está más tiempo confinado después de Italia. Es decir, llevamos más de 30 días. Por lo tanto, es una situación un poco complicada, que a veces la gente está buscando estrategias para poder adaptarse. Pero sí hemos dado ejemplo, y específicamente lo quiero decir públicamente, a un sector que siempre ha sido tachado a veces por algunas noticias, y estamos hablando de Bellas Vistas, en el sector del distrito de Tetuán, donde la comunidad dominicana ha demostrado respetar las medidas tomadas por el gobierno español, en el sentido de que la gente misma colabora y contribuye. Fruto de eso han salido muchísimas iniciativas a nivel de apoyo, tanto en el punto de la alimentación. Es bueno reconocer que hay muchos ciudadanos dominicanos que están poniendo disponible su coche, su gasolina, su dinero para repartir alimentos a muchísimos dominicanos que en esta situación lo están pasando mal. Incluso tengo personas concretas que puedo dar nombres, que están haciendo una labor totalmente indescriptible, que le aplaudimos desde aquí, porque contribuye de alguna u otra manera a paliar toda esta situación. También
tengo que reconocer con el tema de los velorios. Ustedes saben que los seguros no cubren el tema de esta pandemia, por lo tanto, con relación a los muertos, muchas familias no pueden velar a sus difuntos. Y es una situación a veces que la gente misma no lo entiende. Tuvimos un caso de una amiga que se murió su padre y de verdad lo estaba pasando mal, porque decía ella que incluso la llamaron para que tomara la decisión por teléfono, no lo pudo ver, lo tuvieron que enterrar y todo eso afecta de una u otra manera. Y luego también ha muerto, como decía el señor Olivo, el padre Daniel, pero también una figura popular muy nuestra en la Comunidad de Madrid, que es DJ Sazón, que siempre apoyaba las actividades culturales y sobre todo fomentaba el talento de muchísimos artistas. Fue una pérdida muy dolorosa, porque según la autopsia, todavía no tenemos claramente qué pasó, pero dicen que murió de un paro cardíaco. Son muertes que afectan de una u otra manera a la comunidad, pero sí la gente de una u otra manera está buscando las formas de poder salir de esta situación y nosotros estamos dando ejemplo. Ahora mismo a veces de toda esa noticia que llega de nuestra comunidad, la gente se está adaptando y lo está llevando de la mejor manera. Y yo creo que también eso hay que aplaudir. Y con relación al tema de las ayudas, vuelvo a insistir, por ejemplo, es lamentable que a veces unas medidas puedan anunciar el gobierno español y luego en el procedimiento a veces no llega totalmente a la comunidad. Pero sí tratamos de, a través tanto de las entidades como de asociaciones, como de personas específicas, tratar de parar un poco toda esta situación. Muchas gracias por este informe de la comunidad dominicana en Madrid, Norberto, e insistir en esta parte que forma, ¿no? O que compone y constituye el duelo, que es acompañar también esos momentos de que hay que enterrar a nuestros muertos también, que forma parte de esta humanidad nuestra. Para dar la palabra al doctor Rafael La Antigua del Hospital Presbyterian, un comentario que viene también de Estados Unidos del profesor Anthony Stevens Acevedo y señala, y con eso ya tiene una pista usted, doctor Rafael, un comentario interesante, que la Universidad de Johns Hopkins provee estadísticas al día sobre el coronavirus en Estados Unidos, pero al parecer no registra la etnicidad u origen nacional de los afectados. Con este comentario del profesor Anthony Stevens Acevedo, pues le doy la palabra al doctor Rafael La Antigua y usted nos dirá precisamente eso que estas estadísticas no visualizan. Gracias por su presencia, doctor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Fausto, a la demás panelista de aquí, de la ciudad de Nueva York, que se ha convertido en el epicentro del COVID para todo Estados Unidos. Tengo que recordar que sí, que si el país es en realidad, o la ciudad, es la segunda ciudad de dominicanos, más allá de lo que es el área metropolitana en Santo Domingo. También recordar de que esta pandemia que afecta a todo Estados Unidos, hay dominicanos que viven en los 50 estados de la nación y que especialmente a través de la costa no solamente New York, pero New Jersey, que ha sido afectada grandemente, Pensilvania, Filadelfia, donde viven muchos dominicanos, el área de Maryland. Si vamos hacia el sur, si vamos hacia el norte, entonces encontramos a Connecticut, Providencia, Rhode Island, Massachusetts, finalmente mucho más al sur, el estado de la Florida. O sea que estos 8 estados han sido empatados y donde hay más de 450,000 casos positivos. Nosotros limitamos a la ciudad de Nueva York, como decía, es el epicentro donde el virus penetra la tercera semana de febrero, proveniente de Europa, según han demostrado los estudios de genética molecular. Infecta primeramente grupos de los suburbios de Nueva York, aunque ya había penetrado fuertemente, aunque todavía asintomático, lo que es la ciudad de Nueva York. Actualmente esto conlleva a unos 130,000 personas afectadas en lo que son los 5 condados de Nueva York, con una tasa de mortalidad que afecta a unas 11,000 personas al día de hoy. Si contamos solamente aquellos casos diagnosticados, lo que se eleva a 16,000 personas si contamos los casos probables, ya que la ciudad todos los días ha estado recogiendo 150, 175 cadáveres de apartamentos
por encima de lo que es la tasa normal para esta época cuando se computan los 5 años anteriores. O sea, esta es una enfermedad que nosotros conocemos, que ataca principalmente a los envejecientes, pero que también ataca a las grandes minorías. Entre Nueva York y los Estados Unidos se ha convertido en una pandemia de afroamericanos y de latinos. De afroamericanos y latinos, que conlleva el mayor número de incidencia de muertos junto con los envejecientes. Pero decimos que los datos demuestran que un 65% de los fallecidos están en estas dos categorías. Y entre los latinos, los estudios que tenemos y los datos que ha dado hasta este momento, la ciudad de Nueva York, entendiendo que la única forma de saber la nacionalidad de esta persona afectada es a través del acta de defunción que señala el lugar de nacimiento de estas personas. O sea que los datos no son seguros, pero la ciudad de Nueva York ha dado datos que dicen que el 34% de los fallecidos son latinos. Y entre los latinos, el mayor grupo son los dominicanos. Y si vemos realmente el área donde viven los dominicanos, entendemos el porqué. O sea, tanto el norte de Manhattan como también lo que es la parte del oeste del Bronx, tienen de los fallecidos un 45%. Y si decimos que los latinos son en estas áreas el 3/4% de la población, los dominicanos son más del 65% de la población y pertenecen a ese grupo socioeconómico bajo de alta comorbilidad, o sea, que afecta a estas personas como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el asma. Entonces entendemos por qué los latinos y los dominicanos han sido tan afectados en este caso. O sea, obviamente pensamos que hemos pasado lo que es la meseta, los casos han comenzado a disminuir tanto en hospitalización como en unidad de cuidado intensivo, como en la mortalidad. Hace unos 12 días teníamos unos 20,000 personas hospitalizadas en la ciudad de Nueva York, con unas 4,000 personas en ventiladores, y el pico más alto fue unos 787 personas que murieron en la ciudad hace 2 semanas. Hoy el reporte es que 403 personas murieron ayer en la ciudad de Nueva York, o sea que el número ha disminuido y que solamente unas 14,000 personas se encuentran intubadas, de las cuales el pico más alto habían 5,000 personas que estaban en intensivo, en ventiladores, y hoy en día ese número ha descendido a unas 3,000 personas. Como decía, es una enfermedad que ataca principalmente un 65% de los fallecidos son personas de 65 años. Sin embargo, un número que llama poderosamente la atención es el hecho de que entre los 45 y 55 años, la mayor persona que han fallecido realmente, según los datos, son dominicanos. Y en este grupo es interesante observar, al igual que la población joven, un grupo muy importante, y es el taxista dominicano. El taxista dominicano ha sido afectado grandemente, y la mayoría de las bases de taxis señalan 2, 3, 4 compañeros que han muerto realmente por COVID-19. Y esto debido a que al principio de la pandemia muchas personas venían al hospital, no se hacía el diagnóstico con los síntomas, se subían en un taxi y obviamente infectaban al taxista. Otra descuido que hubo aquí, además de que no se procedió a clausurar las escuelas y los lugares no se esencial a tiempo, sino que se hizo 3 semanas después que el virus había penetrado la ciudad, fue también el hecho de que muchas personas jóvenes vinieran al hospital con los síntomas, se enviaban a su casa, y esto afectaba realmente a sus padres, a sus abuelos, debido a la alta densidad poblacional que existe aquí en los apartamentos, donde 6, 8, 10 personas conviven en un apartamento, o sea que tiene 2, 3 cuartos de dormir. O sea que también eso contribuyó específicamente a expandir lo que es la pandemia en nuestra comunidad. Muchas gracias, doctor. Su participación complementa a las anteriores con estos datos de cómo ha impactado a la comunidad, y de alguna manera retoma la observación del doctor Anthony Stevens Acevedo, de que esta dimensión de la etnicidad, del origen de la población afecta, hay una alta correlación en el caso de Estados Unidos. Y como detalle concreto, pues la realidad, la vulnerabilidad que trae el hacinamiento, y también el trabajo de los taxistas dominicanos. Muchas gracias, doctor.
Y para las personas que nos siguen, gracias por seguirnos por Acento TV, por nuestro canal Seminarios Bono, y también los que nos siguen desde Europa por notamusical.fr. Gracias por estar por nosotros. Comenzamos nuestra sesión de preguntas y recuerden, las preguntas las dirigen a través de nuestro canal Seminarios Bono en YouTube, que es el único que podemos monitorear. Y la primera pregunta la tiene aquí nuestro colega Fausto Rosario, que nos va a comentar. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Yo quiero, obviamente, hacer una pregunta en general, pero muy específicamente al doctor Rafael La Antigua, a Rubén Sillier y a Olivo Rodríguez Huertas, porque me gustaría saber, los dominicanos ubicados en cada uno de estos lugares, Chile, España, Estados Unidos, Argentina y Martinica, después que se comience a regularizar la situación, esa comunidad dominicana en cada uno de esos lugares, ¿podría tomar un avión y retornar al país por sentirse más seguro? ¿O los gobiernos siguen tomando medidas compensatorias que no favorecen a la comunidad migrante? Adelante, le doy la palabra a Rubén Sillier. Por favor, abrir el micrófono. Ya, ahora sí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, digo, es una pregunta muy importante porque convoca a profundizar la reflexión sobre el proceso que estamos viviendo de la pandemia. Yo entiendo que hay aspectos subjetivos que van a gravitar para que las personas que están viviendo en un ambiente de miedo, de terror frente a la pandemia, traten de irse para la República Dominicana. Pero yo pienso que el apoyo que han dado los gobiernos para facilitar, digamos, el relanzamiento del mundo empresarial informal va a permitir que muchos de esos inmigrantes retomen de nuevo sus actividades aquí en Chile. Porque la migración es una acción de conveniencia. Entonces yo pienso que una persona que tenía un despacho en el mercado de Santiago, bueno, le iba bien, buena venta, tenía un mercado étnico bajo su control, etc. Para esa persona quizás va a ser muy afectado ahora, pero cuando se relance de nuevo la actividad, si va a República Dominicana, va a tener que llevarse todos sus ahorros y no sabrá sin saber en qué los va a invertir. Entonces yo pienso que ese será un factor que va a influir para que muchos de esos dominicanos no decidan regresar inmediatamente a República Dominicana. Repito, los que están acosados por el miedo y que se sienten en un ambiente de mayor soledad podrían hacerlo. Pero no creo que la mayoría va a decidir regresar al país. Gracias. No sé si Olivo Rodríguez Huertas tienen algo que añadir, por favor. Abrir el micrófono, Olivo. Los dominicanos tuvieron una experiencia ya en la crisis mundial que afectó duramente entre 2008, 2003, sobre todo 2014. Apenas ahora España iba saliendo un poco de la crisis. La mayor parte obviamente no retornó. La comunidad nuestra aquí ya es diversa. Hay muchos que han nacido aquí, que ya se han criado, familias enteras, etcétera. Y al fin y al cabo, pienso que algún nivel, ¿no? Por el concepto del Estado social aquí en Europa y en España, la situación les resulta todavía más favorable a la que puede encontrar directamente en la República Dominicana. Pero la situación, hablaba con Norberto antes del inicio del programa, sí va a ser preocupante porque indudablemente que el sector de nuestra comunidad, las áreas en que una gran parte de esa comunidad trabaja, son de las más afectadas, ¿no? En términos de brindar servicios
toda la actividad turística ha sido la actividad más golpeada, ¿no? Y cuando hablo de actividad turística, en sentido general, incluyo todo lo que son bares, restaurantes, en el cual una gran cantidad de dominicanos trabajan. Aquí en Madrid es muy propio usted encontrar en prácticamente, no hay un restaurante que usted vaya que no te encuentre con un dominicano. Entonces, indudablemente que esto tendrá su impacto y habrá que ver qué decisión tomar. Doctor La Antigua, ¿algún comentario sobre este regreso de los dominicanos que pregunta Fausto Rosario? Abra el micrófono, por favor. Pensamos que va a haber esa migración masiva de dominicanos al país de nuevo. O sea, obviamente somos un grupo grande y lo que hemos hecho es trabajar en conjunto. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos cierto poder político, tenemos un congresista en el Gran Espaillat, o sea, en Washington, que es capaz de ir, de liberar y obviamente tratar de proteger a nuestra comunidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros en conjunto? El liderazgo dominicano ha decidido todos los domingos a las 8 de la noche tener una conversación como esta, de 8 a 10, en la que se han integrado todos los dirigentes de los partidos políticos, el Consulado Dominicano, la Asociación Nacional de Supermercados, los taxistas, organizaciones comunitarias que prestan servicios, la Embajada de la ONU. O sea, y ahí deliberamos qué debemos hacer y prepararnos para el futuro. Hemos preparado un grupo, de nuevo, al liderazgo del congresista, dividido en 4 sectores. Lo económico, lo profesional, lo empresarial, lo que es la parte médica y lo que es la parte educacional y la parte de servicio. Y en cada uno de estos tenemos líderes realmente viendo el después de la pandemia. O sea, ¿cómo va a ser esta comunidad después de la pandemia? Por suerte, el hospital donde yo trabajo, el Hospital Presbiteriano, ha donado $10 millones para los pequeños negocios en el área nuestra. Y yo soy parte de la comisión que discute cómo otorgar este dinero, y nosotros en principio estamos otorgando $2 millones en un momento dado. Los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde, una comisión de 6 personas nos reunimos de manera virtual y decidimos cómo ayudar a estos pequeños comerciantes. Y en principio estamos dando pequeños grants de hasta $25,000 por negocio, dependiendo del negocio, dependiendo de sus deudas. Y ahí vamos a repartir 2 millones para comenzar. Vamos a dejar 8 millones para repartirlo entonces después para ayudar a la persona a abrir sus negocios. O sea que, de nuevo, nos estamos organizando para el día después, entendiendo obviamente que hay calamidades que nos afectan, el traslado de lo que proyectamos de más de 1,000 urnas con cenizas al país. O sea, ¿cómo se va a organizar eso? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Estamos conversando con el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno de la ciudad para que nos ayude, inclusive con el gobierno dominicano, de quizás traer un avión de allá o utilizar un avión de Delta que se lleve esto allá y por lo menos, o sea, lo lleve a las casas de familiares o se guarde en una funeraria de Santo Domingo, ya que no pueden viajar en este momento las familias. Hemos conseguido con la administración de la ciudad que si una persona, su cadáver reclamado, no importa el tiempo que dure llegar a la funeraria, ese cadáver va a ser guardado aquí en la morgue de Nueva York. O sea que hacemos pininos y comenzamos realmente poco a poco a comprender cómo manejarnos en la pandemia desde el punto de vista físico, aquellos que están afectados, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista mental, porque sin lugar a dudas hay mucha depresión, mucha ansiedad en nuestras comunidades, y también estamos creando programas de comportamiento de salud mental para nuestros conciudadanos. Muchas gracias, doctor, y su respuesta complementa el enfoque dado por la pregunta de Fausto Rosario. Siempre pensamos la diáspora como que va a regresar, y usted nos está diciendo ese post-COVID de la comunidad que seguirá siendo dominicana, pero que su vida ya está establecida allá, y por lo tanto todos los aprendizajes y la necesidad de relanzar los negocios, los pequeños negocios sobre todo, de los dominicanos del Alto Manhattan. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Aquí hago un comentario que viene desde Dajabón, que me parece muy importante y que subraya algo dicho por nuestros panelistas esta noche.
Y este comentario es que da mucha satisfacción lo que se cuenta sobre el comportamiento de los dominicanos en los distintos países. Eso parece romper el estereotipo que sobre nosotros se promueve. Esto es una noticia muy bonita y gracias por el comentario que viene desde Dajabón. Ahora una pregunta para Marisol Dicló. Nos pregunta un poquito cuál es el número de los dominicanos en Martinica, que repite ese dato y que explique un poquito cómo está compuesta esa población. Gracias. Marisol, Gracias. adelante. Sí. Bueno, yo no tengo los datos muy precisos. Yo dije en mi intervención que en Martinica la población de inmigrantes alcanza unos 10.000. Estamos hablando de Martinica, es una isla que tiene 350.000 habitantes en estos momentos, 370.000, porque ha bajado mucho la población. Y bueno, los datos que yo tengo son de 2016. Y esos datos dicen que en Martinica hay alrededor de 10.000 personas que se consideran inmigrantes. Y de eso yo pienso que los dominicanos estamos entre un 1 o un 2% de esos 10.000. No son datos muy precisos. Bueno, ¿qué hacemos los dominicanos que estamos aquí? Como bueno, en la mayoría de los países, bueno, la parte de la economía, por ejemplo, los salones de belleza, informar, las ventas, las tiendas. Bueno, también tenemos, bueno, como yo, docentes, ingenieros, pintores. Tenemos aquí a Luz Severino, que es una gran pintora que vive aquí en Martinica. Y bueno, como yo pienso que la comunidad los dominicanos aquí en Martinica nos hemos integrado, nos hemos adaptado culturalmente y dentro de todas las posibilidades, yo pienso que en los últimos 10 años nuestro país se ha convertido en un destino muy importante para los martiniqueños. Bueno, ahora con la pandemia, si vamos a volver. Yo pienso que con los dispositivos de ayuda del gobierno francés, yo pienso que hay mayores oportunidades para retomar una actividad, mayores ayudas con las cuales podemos ayudar más a nuestro país con el envío de remesas, porque realmente vemos que la situación en el país, desde aquí, yo lo puedo decir, yo lo veo así, vemos que es bastante dramática. Y yo pienso, sí, el hecho de que queramos, ¿cuándo vamos a volver a ver la familia? Pero gracias a todos estos dispositivos de las nuevas tecnologías podemos estar en contacto con ellos. Yo no pienso que, y además por las reglas de transporte aéreo de Francia, no pienso que de aquí posiblemente al año que viene se pueda decir que se puede normalizar una circulación caribeña. Ahora bien, todo esto se toma condicionalmente. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a haber una nueva ola de esta epidemia. En Martinica no tengo información sobre, no creo que haya dominicanos que han estado afectados por el coronavirus. Si los hay, seguramente son asintomáticos. Como yo dije, aquí en Martinica es un caso muy particular porque a diferencia de Francia metropolitana, donde la población envejeciente ha sido el principal núcleo de la epidemia, en Martinica, hasta el momento, en todas las casas de retiro, no ha habido un solo caso de contaminación, y eso nos pone como modelo a seguir porque hemos respetado bastante bien el estar confinados. Ahora bien, desde que el gobierno francés anunció el retorno a lo normal progresivo a partir del 11 de mayo, como que ha habido una cierta manera de decir, ya eso va a pasar, y estamos un poco inquietos de cómo va a ser la vida a partir del 11 de mayo. Yo no pienso que los dominicanos podamos
visitar la República Dominicana a menos de aquí a mediados del año que viene. No sé cómo el turismo, cómo se va a organizar el turismo. Yo sé que los franceses culturalmente son muy apegados a sus vacaciones y el destino de la República Dominicana es muy, muy importante. No sé, no tengo idea cómo va a ser. Yo no sé cómo va a pasar. Incluso el gobierno francés llamó a todos a la población a no pensar en las vacaciones de verano, que no va a ser posible viajar al exterior de Francia o de territorio francés durante las vacaciones de verano. Todo está, no sabemos lo que va a pasar. Muchas gracias, Marisol Dicló. Una pregunta para nuestro colega Andrés Morillo, dirigida de la siguiente manera. Constatando este cambio de comportamiento, esta es una pregunta un poco ganchosa, vamos a decir, viendo este cambio de comportamiento más respetuoso de las normas públicas, la persona que pregunta dice, ¿y por qué los dominicanos allá son más obedientes y aquí no? Así que, a ver, tú que eres historiador, Andrés Morillo, ¿cómo ves esta pregunta? Bueno, digamos que tiene mucho que ver el contexto donde el dominicano está residiendo. Obviamente que los dominicanos acá en Argentina de alguna manera mantienen, digamos, esa forma peculiar, esa forma abierta, bulliciosa, extrovertida, que obviamente frente a los argentinos, bueno, nos ven como tales, ¿no? Como estos caribeños que tienen siempre ese brío. Me parece que influye mucho el contexto donde los dominicanos obviamente nos desenvolvemos. El dominicano aquí en Argentina, bueno, ha asumido, siempre hay dominicanos que se salen de las rayas, eso sin lugar a dudas, siempre hay dominicanos y han habido casos de dominicanos vinculados aquí en Argentina con trata de personas, con narcotráfico, con el microtráfico, pero obviamente también ha habido ciertas campañas de descrédito, de desprestigio a la comunidad dominicana que en su momento han sido muy debatidas, pero de todas maneras me parece que tiene mucho que ver con el contexto y la situación de migrante del dominicano y fundamentalmente yo creo que por ahí viene el acatamiento de los dominicanos a las obligaciones y a las, digamos, a las distintas medidas que los gobiernos están asumiendo ante la pandemia. Yo quería agregar algo, Pablo, así como cerrar una idea que quería transmitir en el sentido de que obviamente que aquí en Argentina, que ya veníamos de un proceso de recesión económica, Argentina, digamos que al final, en los últimos 2 años, han cerrado más de 24.000 empresas medianas y pequeñas, ha habido una la economía ha estado bastante vapuleada y ya venían los dominicanos que obviamente viven de estas actividades más del día a día, ya venían agobiados. Es verdad que el gobierno de Argentina ha tomado una serie de medidas para contener mucho esta situación, este contexto que ya estábamos viviendo todos acá, donde obviamente ha decretado obviamente el cese del pago de los alquileres, porque por ejemplo hay muchos dominicanos que tienen peluquerías, obviamente que esos alquileres de las peluquerías, de los centros de uña y demás, no tienen ahora con qué pagar esos alquileres, si bien tienen resuelto la situación de alimentos y comida, pero por ahí se está tratando ahora de ver cómo enfrentar esas necesidades puntuales que tienen muchos dominicanos para su día a día. Solamente quería señalar eso. Muchas gracias, Andrés, por estas precisiones de esta parte de la pequeña empresa del inmigrante pobre. Esta pregunta viene de parte de Ilkania Dicló y te la dirigimos a Norberto Azor. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales fallas
que ha presentado el sistema de salud, y en este caso, claro, en su experiencia de España. Bueno, yo creo que es al principio el tema de las pruebas. Muchísimas pruebas no llegaron a tiempo, por lo tanto no se podía detectar una gran cantidad de personas que podían tener el síntoma. A veces era un poco complicado porque tanto el gobierno español había tomado medidas a nivel de sanidad, pero cada comunidad autónoma podía elaborar sus medidas en ese sentido. Por ejemplo, había un número que estaba habilitado por la Comunidad de Madrid, en la cual tú llamabas y si te decían que tú tenías cierto grado de síntomas en ciertos elementos, no podías acercarte al hospital. Entonces, esa falta de pruebas, el gobierno había pedido una cantidad de pruebas, tenían problemas, se devolvieron. Entonces, todo eso tenía especulación, la población estaba un poco nerviosa y estaba tensa. Pero gracias a Dios todo esto ha venido ya a aplacarse un poco y más o menos ahora hay pruebas suficientes. El tema de las mascarillas, ya incluso ya el gobierno había dispuesto para que en las farmacias le había quitado el IVA a las mascarillas y la población la pudiera adquirir de una forma mucho más rápida. Creo que a nosotros aquí en España nos agarró el virus de una forma, no se tomaron precauciones desde el principio, porque el país vecino Italia ya llevaba una gran cantidad de contagiados y aquí todavía estaban un poco que era un virus, que no pasaba nada, y luego ya nos agarró con las manos en la masa y estamos todos afectados. En ese sentido, y en la cantidad de infectados que hay, que estaba viendo el dato, ahora mismo hay el último boletín, 208.389 contagiados, 21.717 fallecidos, y recuperados, gracias a Dios, tenemos 85.915. Ojalá que el boletín de mañana, tanto los fallecidos disminuya y los recuperados aumenten y los contagiados disminuya, porque la curva todavía no hemos llegado como a ese pico, ¿no? A ese tope. Y eso yo creo que es la tensión que tiene mucha población. Y hoy, por ejemplo, el Estado español, en la Cámara de Diputados, había extendido más el estado de alarma, estaba fijado para el 26 de abril y lo han vuelto a fijar para el 9 de mayo. Por lo tanto, esto todavía sigue la tensión, la preocupación y el futuro, como decimos, incierto, que no sabemos qué va a pasar con todo esto. Muchas gracias, Norberto, por esta respuesta. Aquí un saludo especial de parte de Ángela Cava para el doctor Lantigua. Dice: médico dominicano comprometido, es nuestro embajador de la salud de Nueva York. Un fuerte abrazo y toda la gratitud. Y también dirigido a usted, doctor, una pregunta de Marina Valera Regús. Pregunta lo siguiente: señor Lantigua, doctor, ¿cuál es la incidencia del coronavirus en la población estadounidense blanca? Al parecer, los Estados Unidos son el único país del mundo en que la enfermedad ha sido selectiva étnicamente. Adelante, doctor. No vamos a decir que selectiva étnicamente. O sea, vamos a decir que ha atacado más fuerte a los grupos, y sabemos por qué, desde el punto de vista epidemiológico, a los grupos minoritarios. Más comorbilidad, o sea, más afecciones que lo hacen más propenso a las complicaciones y mayor densidad poblacional. Sin embargo, cuando vemos los envejecientes que viven en la casa de ancianos, entonces así notamos un gran número de personas de color blanca que han sido afectadas. O sea, que la mayoría de las personas, de 4.500 fallecidos que hay en la ciudad de Nueva York, en casas de envejecientes, la mayoría de ellos son de color blanco. Sin embargo, es conocido que al principio de la pandemia, muchas personas de color blanco, o sea, abandonaron la ciudad, y muchas personas también vienen solamente a la ciudad a trabajar. Esas personas viven en áreas mucho más pobladas que lo que viven dentro de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York especialmente es una ciudad en estos momentos de minorías, y solamente en el día la área de Wall Street, la área de comunicación, tiene, pues, por supuesto, esa gran cantidad de personas mayoritarias. Pero esas personas viven en los suburbios de la ciudad. Viven en New Jersey, viven en Westchester, viven en Long Island, y muchos de ellos viven en Connecticut. O sea, quizás por la menos densidad poblacional, por el menos índice de situaciones socioeconómicas,
han sido menos afectados. Pero esto ha sido no en Nueva York, ha sido en todos Estados Unidos. O sea, cuando vemos Luisiana, cuando vemos Michigan, cuando vemos Illinois, notamos realmente que la mayoría de la población ha atacado y se le ha llamado el virus del color. Al principio se le llamó el virus migratorio. Aquí en Estados Unidos se llama el virus de color porque ha afectado más a las personas de color. Muchas gracias, doctor Rafael Antigua, por su explicación y su precisión sobre este aspecto étnico de la pandemia. Y ya estamos llegando al final de nuestro encuentro aquí. Voy a hacer un saludo aquí que han mandado a Rubén Sillier y de paso hacerle la última pregunta a Rubén Sillier de las que nos quedan. Pedimos excusa de las preguntas que tenemos aquí acumuladas que no nos da tiempo. Ángela Cava saluda a Rubén Sillier, a quien le ha tocado lidiar como diplomático distintas crisis, el terremoto en Haití y ahora la pandemia en Chile. Mi respeto y admiración, le dice Rubén Ángela Cava. La pregunta última de Quisqueya Lora a Rubén Sillier: ¿cuál es la situación del coronavirus en Chile y si puede hacer alguna comparación con la realidad dominicana? Y con esa última pregunta, después despediremos este encuentro de Fogarate. Adelante, Rubén. Bueno, muchas gracias por la pregunta y un saludo para Quisqueya y verla vinculada siempre a metas tan nobles como la que ustedes están llevando a cabo en este momento. Bueno, no podemos hacer comparaciones porque en realidad hacer una comparación sería muy difícil porque la situación, digamos, del sistema sanitario chileno no es la misma del sistema sanitario dominicano. Eso es lo primero. Y segundo, los niveles educativos de la población chilena son también muy diferentes de los niveles educativos en República Dominicana en sentido general. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Chile estuvo mejor preparado que nosotros, obviamente, por contar con mayores recursos dentro del sistema de salud. Recursos en términos de personal, de técnico y recursos económicos, hay que decirlo. Pero además, recuérdense que Chile no había salido totalmente del impacto de octubre del año pasado, octubre 19, como le llamamos aquí. De manera que ya después de ese estallido se inició una crisis muy fuerte y había una situación generalizada de desobediencia civil casi en todo el territorio nacional de Chile. Sin embargo, repito, al presentarse la situación por esos niveles, digamos, de mayor avance, desarrollo educativo, económico, sanitario, pudo hacerse un control mucho más efectivo para que la gente respondiera a, digamos, las recomendaciones oficiales y preservarse de, en fin, de contraer la enfermedad. Si nosotros vemos, por ejemplo, la situación que tenemos de cuántos muertos por 1 millón de habitantes, Chile tiene 7 muertos por 1 millón de habitantes. De manera que, comparado con la República Dominicana, que tenemos 20 muertos por 1 millón de habitantes. Eso te hace una comparación de la situación de los dos países. Pues. Entonces, por ejemplo, la participación, aquí hay una ventaja y es de que el poder municipal es un poder que se encuentra mucho más cercano a la población que en República Dominicana. En República Dominicana yo entiendo que la labor municipal crece y se desarrolla mucho más en los últimos años. Pero aquí, en cada una de las comunas, el papel dirigencial del alcalde y del consejo de esa alcaldía juega un papel muy directo frente a la comunidad. Y ellos han ayudado para controlar, para apoyar a sus diferentes poblaciones a respetar las normas. Eso ha sido muy importante. Yo pienso que ese es un nivel que quizás en Dominicana nosotros no pudimos poner en práctica de la misma manera, porque hay que tener un liderazgo en la sociedad para que la gente pueda cambiar su vida radicalmente. De modo que eso yo pienso que es la diferencia que hay entre los dos países. Yo pienso que también hay que tomar en cuenta que, bueno,
el factor, digamos, no sé, de nuevo, porque el problema son los controles, de nuevo el control. Por ejemplo, en Dominicana mucha gente anunció que iba de vacaciones en Semana Santa, pero eso se paró, eso se detuvo. Aquí también, pero en Dominicana, en Semana Santa, en San Rafael, en Barahona, había un balneario lleno de gente, me mandaron la foto. Pero aquí ninguno de los balnearios se pudo llenar. ¿Por qué? Porque algunos hasta en helicóptero pretendieron violentar esa disposición, y cuando llegaban los no residentes a los lugares de vacaciones, había un bloqueo por parte de las municipalidades para que esas personas no ingresaran al municipio. De manera que hubo una reacción en cadena en toda la población chilena para protegerse. Yo pienso que esas son dos situaciones, por eso digo, compararlos, bueno, ¿cuál fue mejor o peor? No, son dos situaciones históricamente distintas, estamos viviendo dos momentos históricamente diferentes, y no creo que sea que Chile sea mejor que nosotros. Ha tenido un avance económico y material y educativo mayor, y eso le ha beneficiado. Muchas gracias, Rubén. No creo que se trataba tanto de ver los niveles, sino simplemente de ver que había funcionado bien, que no había funcionado bien. Pues nada, muchas gracias por la respuesta, y muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron desde sus hogares, también a las personas que nos siguieron por notamusical.fr en Europa. Gracias por ese apoyo. Gracias a nuestros panelistas, Rubén Sillier, que acaba de hablarnos, nuestro embajador en Chile, Marisol Dicló, docente en Martinica, Andrés Morillo, historiador y trabajador comunitario en Argentina, Olivio Rodríguez Huertas, nuestro embajador en España, abogado especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, Norberto Azor, gestor comunitario en Madrid, y Rafael Antigua, nuestro decano médico en Nueva York. Gracias a todos ustedes por seguirnos en esta tertulia Fogarate. Gracias una vez más en nombre del Taller Público Silvano Lora y del Instituto Superior Bono, a Acento TV por este apoyo, por esta asociación que estamos teniendo, y nos vemos la semana que viene, miércoles a las 7 de la noche, en que tendremos una tertulia especial en el marco de una sorpresa de la Feria Marginal del Libro, que la vamos a lanzar virtualmente nuevamente en asociación. Tengan buenas noches y muchas gracias, y sigamos viviendo con creatividad y con paciencia y con responsabilidad esta pandemia. Buenas noches.